Hoy vamos a hacer una pausa en esta predicación de la segunda epístola de Pedro. Los invito a Efesios capítulo 1, al libro de Efesios, esa carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, queridos hermanos y amigos. Amado Dios, a ti sea la gloria, la honra y el poder. Te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad nos permite reunirnos en este lugar para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para disfrutar de tu presencia. Y en ese instante te pedimos que nos des el conocimiento necesario, la iluminación, el entendimiento para comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo opere en nuestras vidas de tal manera que esta bendita palabra enriquezca todo nuestro ser, que al meditar en ella, que al ser exhortados por ella, nosotros podamos contemplar con mayor plenitud tu hermosura, gozarnos en Cristo Jesús, gozarnos en tu plan, gozarnos en ti, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad y venir en humillación delante de tus pies. Oh Dios amado, opera en nuestros corazones, transfórmalos, renuévalos, que podamos crecer en la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, y a ti sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, podemos encontrar en esta carta que Dios ha bendecido de una forma extraordinaria, sobrenatural y maravillosa a todos aquellos que son verdaderos creyentes. Cuando uno lee los primeros versículos de esta carta de los Efesios, no puede dejar de sentirse enormemente impactado ante las realidades de la riqueza de la gracia divina. Como lo leyó el hermano que precedía el texto paralelo, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Así que cuando leemos esta carta, entramos en un estado de contemplación de las riquezas de Dios. Y este estado de contemplación debe invitarnos entonces a proseguir en la búsqueda de ese Dios que nos ha bendecido altamente. Algo no debe andar bien en la vida de un cristiano si después de contemplar y admirar las excelsas y gloriosas riquezas que Dios le ha otorgado a sus hijos, se mantiene frío e indiferente ante ellas. Pero sabemos que con nosotros no es así, porque Dios nos ha dado su Espíritu
para que cuando leamos o escuchemos estas palabras en Efesios, seamos altamente impactados. No solamente un impacto emocional, sino que esto produzca en nosotros frutos verdaderos. Es por esto que el apóstol Pablo, después de describir las operaciones divinas que Dios mismo ha llevado a cabo para bendecir a su pueblo, es decir, a su iglesia, nos muestra en esta sección de la carta una de las acciones que todo hombre o mujer que ha sido enriquecido por Dios debe efectuar. ¿Qué debe hacer una persona que ha sido grandemente bendecida por Dios? Es una pregunta crucial que nos hace este texto. ¿Cuál es la reacción más natural que debe surgir de los corazones que han sido cargados con la riqueza celestial? Pablo nos dice muy sencillamente, es una persona que ora. Es alguien que suplica ante el trono de la gracia. Si eres hijo de Dios y has gustado de la hermosura del Padre, de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo, si te has deleitado en las múltiples bendiciones divinas que se describen en esta carta a los Efesios, entonces has de ser alguien que ore. Eso es inevitable. He titulado esta prédica Súplicas de un corazón bendecido. Súplicas de un corazón bendecido. Y veremos dos aspectos que Pablo menciona en este pasaje. En primer lugar, señalaremos las razones por las cuales el apóstol Pablo ora o hace esta súplica. Las razones por las cuales el apóstol Pablo ora o realiza esta súplica. Y en segundo lugar, notaremos el propósito de Pablo al orar o al suplicar de esta manera. El propósito de Pablo al suplicar, orar de esta manera. Pablo comienza el versículo 15 con la siguiente expresión: por esta causa también yo. Y luego continúa diciendo en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La primera razón por la cual el apóstol Pablo es conducido y llevado a orar es porque conoce lo que Dios ha hecho a su favor. Pablo conoce lo que Dios ha hecho a su favor. Pablo sabe que Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, que es lo que encontramos en el versículo número 3 en el primer capítulo. Sabe que Dios lo ha predestinado, que lo ha adoptado, que lo ha redimido y que le ha dado una herencia invaluable, que lo ha llamado a través del Evangelio y que lo ha sellado con el Espíritu Santo, y que tiene además determinado para él un lugar en el cielo para que lo disfrute en la compañía eterna del Dios glorioso y supremo. Así que por esta causa Pablo ora. Las riquezas de Dios son dadas a sus hijos para cargar sus corazones de un alto grado de gratitud y anhelo hacia Dios. Recordemos que el contexto en el cual vamos a hablar acerca de riquezas, bendición y prosperidad está en el sentido en que la misma carta lo describe, es decir, a nivel de las riquezas espirituales. Porque hoy en día, ¿cierto?, es fácil hablar de las riquezas ¿qué? Materiales. No obstante, en esta carta el centro es Dios concediendo en su gracia muchos dones y regalos y riquezas para que sus hijos sean ¿qué? Prosperados a nivel espiritual. Así que las riquezas de Dios son dadas a sus hijos para cargar sus corazones de un alto grado de gratitud y anhelo hacia Dios. No eres rico para vivir de forma orgullosa y jactanciosa.
Dios no nos bendice para alimentar nuestra vanidad y avaricia, no. Más bien sus bendiciones son para generar un fuerte espíritu de humildad que nos conduzca a estar de rodillas delante de su hermosa presencia. Para eso eres bienaventurado, para eso eres dichoso, para que vengas a los pies de tu Creador y de tu Salvador. Somos como aquella mujer pecadora que se describe en Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer anhelaba ardientemente estar en la presencia de su Dios, porque entendía que su vida solo dependía de aquel que es poderoso para llenar nuestras almas de una verdadera dicha. Aquellos que tienen una clara conciencia, y fíjense esto, aquellos que tienen una clara conciencia de la enormidad de su pecado, de sus debilidades y de sus luchas con la iniquidad, pero al mismo tiempo saben de las abundantes provisiones divinas y de los recursos que tú les das, son los que se pueden complacer en Dios. Son los que se pueden complacer en Dios. Debemos tener siempre una clara conciencia del valor y la majestuosidad de los bienes que Dios nos ha dado, porque son nuestros. Y al tenernos, ellos deben conducirnos a desear con mayor efervescencia a Dios. Todos aquellos que experimentan este sentir, procuran y son impulsados a orar. El motor que moviliza cada fibra de su cuerpo para estar en oración es la realidad de lo que Dios es, de lo que ha hecho a nuestro favor y de lo que somos en Dios. Pablo ora porque es una necesidad de su ser transformado, dar gracias y bendecir al Dios que le ha dado todo. Es una necesidad. De allí que el apóstol puede decir con plena confianza, en otra de sus cartas: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Orar se convierte en un deseo firme que mueve al creyente a expresar su amor por Dios y por los otros. Ahora, la segunda razón por la cual el apóstol Pablo es conducido y llevado a orar es porque conoce que él mismo hace parte del plan divino. Pablo sabe que él no es un simple espectador en la obra que Dios hace en la iglesia. Si bien sabemos que todo lo que tenemos es por gracia, que Dios nos lo ha concedido de manera gratuita, que nada de lo que tenemos es producto de nuestras propias fuerzas. Esa es una verdad que nos dice la Escritura. No obstante, eso no quiere decir que Dios nos deje como instrumentos inútiles o inactivos en medio de su plan divino. No, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios nos ha diseñado con ciertos planes, y eso lo entiende el apóstol Pablo. Él sabe que él no está simplemente como espectador en la obra que Dios
hace en la iglesia. No, más bien, él entiende que debido a que Dios lo ha bendecido de tal manera, él tiene una responsabilidad, él tiene un trabajo, él tiene un deber, él debe entregarse. Pablo sabe que los hijos de Dios no son agentes inactivos que carecen de funcionalidad y propósito dentro del pueblo de Dios. No. ¿Por qué él sabe esto? Porque los galardones y regalos que Dios nos da traen consigo entonces muestras de sacrificio y amor por parte del creyente. Así que Pablo, una vez que describe, si usted lee los primeros versículos de esta carta, notar que Pablo, una vez que describe el trabajo que hace el Padre, es decir, la obra que hace Dios Padre, luego procede a describir la obra que hace Dios Hijo y posteriormente habla acerca de la obra que hace Dios Espíritu Santo. Después de ilustrar todas estas acciones, ahora Pablo es capaz de decir en el versículo 15: por esta causa también yo. El Padre está obrando, el Hijo está obrando, el Espíritu está ¿qué? Obrando. ¿Seré yo perezoso? ¿Seré yo ocioso? No, también yo tengo algo que hacer. Y con esta expresión refleja que para Pablo el ser rico espiritualmente lo comprometía a actuar dentro de la iglesia. Él era un instrumento en las manos de Dios. Dios lo había bendecido para bendecir a otros. Y la forma en que estos versículos muestran que Pablo sabía que era un instrumento de bendición para los demás, era que él podía orar a favor de los escogidos de Dios. Y recordemos que el poder orar es una gracia divina, pues aunque parezca una tarea sencilla y fácil, realmente se requiere de la potencia de la gloria de Dios para realizarlo. Nadie ora guiado por una fuerza innata. Nadie ora porque sea fuerte y tenga en sí mismo el poder para hacerlo. Más bien, la oración es la expresión de un alma regenerada, la cual el Espíritu Santo ha renovado y fortalecido para que se acerque a su Señor en oración. Pues es demasiado débil y frágil para depender de sí mismo. ¿Por qué oramos? Porque somos hombres y mujeres débiles, frágiles, necesitados, que dependemos de Dios. Así que en este sentido, solo los hijos de Dios pueden orar y pueden entrar delante de la presencia de su Rey. Y entre más se ora, más consciente se hace el alma de su necesidad y dependencia de Dios. Me gusta la frase que dice Paul Wasser: ¿cómo aprendemos a orar? Orando. No hay otra manera. De igual forma, Pablo había entendido que es Dios quien dota a sus hijos con la capacidad y el deseo de orar por sus hermanos. No solamente oramos para estar con Dios y acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia, sino que también hay un amor que se refleja en la oración cuando suplicamos y pedimos por otros. Y sobre todo por aquellos que hacen parte de la familia de la fe. Y debido a que la oración es un privilegio que solo los que han sido rociados por la sangre de Cristo gozan. Ojo esto, la oración es un privilegio
que solo gozan los que han sido salvados por Cristo. Al ser la oración un privilegio, Él haría uso de ella. Él se acercaría confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el apóstol puede expresar de esta forma resuelta: también yo tengo algo que hacer, y esto es orar por ustedes. Lamentablemente nosotros en ocasiones menospreciamos el orar los unos por los otros. Pensamos que ayudamos más a nuestros hermanos cuando los acompañamos en la soledad, en sus aflicciones, en sus sufrimientos, en sus necesidades, que cuando oramos por ellos. Incluso creemos que le colaboramos más cuando los suplimos económicamente. No obstante, no hay mayor bendición que podemos darle a nuestros hermanos que doblar nuestras rodillas a favor de sus vidas. Es el mayor regalo que puedes darle a tu hermano. Que tengas un tiempo en el cual tú te dediques para orar por su bienestar espiritual. ¿Qué beneficios otorgan mis oraciones a mis hermanos?, se preguntará alguno. ¿Qué ganan ellos cuando entro a mi habitación y ruego por sus vidas? ¿Cómo un alma puede ser bendecida por medio de una oración? Oh hermanos, no podemos dimensionar las enormes bendiciones que un alma disfruta cuando se ora por ella. Sabemos que Dios es soberano, ¿cierto? Y que ha dispuesto bendecir a su iglesia mediante las oraciones de sus santos. Es más, en muchas ocasiones a nuestras oraciones se le dice que son como incienso, como olor fragante delante de Dios. Y sin lugar a dudas, Dios puede obrar de manera perfecta en una vida sin necesidad que alguien ore por ella. Eso es cierto. No obstante, Él ha deseado y ha establecido exhibir su glorioso poder usando las oraciones de sus hijos. Es un deseo de Dios. Él puede hacerlo de manera directa y bendecir a cualquier persona sin necesidad que oremos por ella. Pero oh, qué bueno es Dios que nos ha tenido en cuenta, que ha deseado que estos pobres vasos de barro seamos instrumentos de poder en sus manos. Qué bueno es Dios. Así que Dios ha decidido manifestar la excelencia de su poder mediante las oraciones de su iglesia. Por lo tanto, espero que en todo lo que podamos seamos lo suficientemente generosos como para ayudar a nuestros hermanos cuando lo necesiten, sobre todo acordándonos de ellos al momento de orar. La tercera razón por la cual el apóstol Pablo es conducido y llevado a orar es porque conoce que es miembro del pueblo de Dios. Él hace parte de la iglesia. Pablo no solamente es consciente de que es parte del plan divino, sino que sabe que hace parte del cuerpo de Cristo, de la familia, de la fe, de la iglesia. Por eso expresa en el versículo 15: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo manifiesta un genuino interés por la vida de los hermanos. Él está interesado en tener noticias de cómo están, de si están madurando, creciendo espiritualmente, cómo se encuentran los creyentes de Éfeso y de cómo se conducen en la iglesia y con el mundo. Existe en el corazón de Pablo una verdadera preocupación por la madurez espiritual de tus hermanos.
al escuchar de su fe y de su amor, es motivado con mayor fuerza a orar por ellos. Fíjense eso. Él está interesado en su vida y él pregunta: ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo van sus vidas? ¿Cómo están sus luchas? ¿Con qué están sufriendo? ¿Qué batallas están ganando? Y al escuchar cómo Dios le ha dado la capacidad de vencer ciertas circunstancias y de manifestar fe, él sale y dice: oh, entonces con mayor razón debo ¿qué? Orar, doblar mis rodillas. La evidencia de que Dios está obrando en la vida de la congregación generan tal gozo y alegría en Pablo que él da gracias por ello. ¿Quién puede cambiar las vidas y los corazones de las personas? ¿Quién puede generar fe y amor en el corazón humano? Únicamente Dios. Y Pablo se acerca a Dios para agradecer su generosidad, para agradecer su amor, bondad y ternura al obrar poderosamente en los miembros de la iglesia. A veces solamente queremos conocer, ¿cierto?, cuáles son las batallas que viven nuestros hermanos o en qué están mal, pero también debemos estar intensados en cuáles son sus triunfos en el Señor, en cómo han crecido. ¿Por qué? Porque son motivos para dar acciones de gracias en nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque has hecho más paciente a nuestro hermano tal y lo has ayudado a dejar la ira o la impetuosidad. Gracias, Señor. Eso nos ayuda a tener un corazón agradecido. Además, solo aquellos que han entendido que todo lo que tienen es por pura gracia y que todo lo que Dios da es fruto de su amor, pueden alegrarse del crecimiento espiritual que viven sus hermanos de la fe. Vivimos en una época egoísta, en una época donde la competitividad es cada vez más alta, en la cual las personas quieren ser siempre mejores que otras, en donde las personas desean que los demás se estanquen para ellos sobresalir. Pero miren lo que muestra el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Él puede levantar sus manos y dar gracias a Dios por cada una de las vidas que están siendo transformadas por el poder divino. El tener tal actitud no da lugar a la envidia, ni a los celos, ni a la contienda, ni por saber quién es mejor o superior a otro. No, todos somos parte de un solo cuerpo. Y cuando un miembro se nutre y fortalece, los demás miembros se benefician. Y cuando un miembro mengua y peca y resbala, todos sufrimos con él. Así que al orar debemos dar gracias a Dios por aquellos hermanos que paso a paso manifiestan las virtudes de Cristo en sus vidas, porque es una clara manifestación de que Dios está bendiciendo a su pueblo. Qué bueno es pensar que cuando un hermano es bendecido, yo estoy siendo bendecido con él. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de Pablo al orar y suplicar? En primera instancia es preciso destacar que Pablo ora a Dios Padre y lo hace porque es consciente de que es hijo de Dios. Y como buen hijo, si necesita algo, debe recurrir a su Padre. Dios Padre es el único que puede suplir todo lo que necesita su iglesia. Y Pablo ora por dos cosas específicas. En primer momento pide para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en segundo lugar, para que alumbre los ojos de su entendimiento. En este sentido, Pablo ora para que Dios les dé a su pueblo el derecho de conocerlo aún más.
¿Y por qué lo hace? Porque solo Dios es quien concede a las personas la capacidad y facultad de conocerle de manera más profunda. Nosotros debemos, ¿cierto?, proseguir y proseguir y proseguir en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Es más, nunca habrá un momento, hermano y hermana, en que podamos cansarnos de conocer a Dios. Si somos realmente creyentes, nunca habrá un momento en que nos cansemos o podamos sentir aburrimiento de conocer a Dios. Ahora, nadie puede llegar al conocimiento divino por sí mismo. Ningún ser humano puede disfrutar de la dicha de conocer a Dios por medio de métodos y estrategias humanas. Es Dios quien por su pura voluntad se da a conocer a la mente, conciencia y corazón del hombre. Él le dice a los suyos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocer a Dios requiere una obra sobrenatural de Dios mismo, en donde el ser de la persona es cambiado para deleitarse verdaderamente en el único ser supremo. Y la única forma de tener una íntima relación con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Únicamente los que tienen al Hijo tienen al Padre y pueden conocerlo. Por ello la vida eterna consiste en tener un claro entendimiento de quién es Dios y de su plan de salvación, pues nadie puede tener vida eterna si es un extraño a los ojos de Dios y jamás ha conocido la persona y la obra de Cristo y los caminos del Altísimo. Pablo le pide a Dios sabiduría y revelación porque sabe que una iglesia que desconoce a su Dios sufre grandemente. Un pueblo cuyos ojos dejan de contemplar las excelencias y atributos de Dios se enfocará en sí misma. Buscará su propia voluntad, sus propios placeres, en complacer los deseos carnales y frívolos de su propio ser. Una iglesia que no persevere en el conocimiento de Jehová no podrá mantenerse en unidad, ni vivirá unánime, ni sentirá lo mismo, ni tendrá una comunión del Espíritu, ni tendrán el mismo amor. Porque ¿cómo podrán vivir como iglesia cuando cada uno de sus miembros ha creado su propio Dios, producto de sus fantasías y fábulas? ¿Cómo adorarán y darán gracias en la congregación cuando cada uno piensa de forma distinta de quién es Dios, cómo ejerce su voluntad y trata a los suyos? Es importante entonces que Dios nos conceda esa sabiduría y esa revelación acerca de Él. La ignorancia aleja a las personas de las verdades divinas, conduce a graves herejías y produce un pueblo que confía con fervor y devoción más en su propio brazo que en el brazo de Jehová. Pablo ora por sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios porque sabe que una iglesia se mantiene firme, constante y gloriosa a medida que crece en el conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal como se expresa en Daniel capítulo 11 versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios constantemente acrecienta todas las demás virtudes que la iglesia necesita. Si queremos crecer en amor, fe, misericordia, templanza, paz, gratitud, dominio propio, buscamos de manera profunda y sólida a Dios mismo. Ahora, Pablo no solamente pide para que tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, sino que también pide para que nuestros ojos sean iluminados, sean alumbrados.
para que nuestro conocimiento tenga una luz del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hace? Porque el pecado ciega nuestra vida espiritual. Y la única manera en que nosotros veamos con mayor claridad es que Dios ilumine nuestras mentes. Nosotros a nivel espiritual no tenemos una vista 20/20, vista perfecta. Necesitamos que los lentes, necesitamos que Dios opere en nuestros ojos. Que como dice ahí Apocalipsis, se nos rocía un poquito de ¿qué? De colirio espiritual. Dios debe iluminar nuestra mente para que veamos con mayor claridad su hermosura, para que contemplemos con mayor admiración sus caminos, para que nos gocemos de sus operaciones, para que confiemos en su bondad y para que estemos seguros en Él, aun cuando experimentemos circunstancias que no entendamos. Dios es quien debe resplandecer la luz de su conocimiento en nuestras mentes para que valoremos con toda nuestra fuerza cada regalo que viene de sus manos. Pablo es tan consciente de que la iglesia necesita que Dios alumbre su entendimiento, porque la iglesia siempre necesita que las mentes recuerden en primer lugar cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. En segundo lugar, cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos. Y en tercer lugar, cuál es la supereminente grandeza de su poder para lo que hemos creído. Se nos olvida esos tres puntos. Se nos olvida que hay una esperanza, tenemos vida en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a Dios, tenemos nueva vida, hemos sido ¿qué? Regenerados. Y esa nueva vida en Cristo no la perderás jamás, porque estás en la mano de Dios y nadie puede arrebatarte de las manos de Él. Y esa nueva vida en Cristo ha iniciado en esta tierra para que cuando Él venga estemos por siempre en su presencia. Tenemos esa esperanza, hay nueva vida en Dios. Tenemos la esperanza de la resurrección futura, que aunque este cuerpo perezca, muera, no quedará en el polvo, no quedará en la tierra, no quedará en la corrupción, sino que será levantado en incorrupción y será que transformado y será un cuerpo ¿qué? Glorioso. Tenemos la esperanza de que estaremos en la presencia continua con Dios, es decir, la gloria eterna es una gran promesa que Dios le ha dado a quien, al creyente. Y en eso confiamos y en eso ¿qué? Esperamos. Pero necesitamos que nuestras mentes sean iluminadas para que entendamos cuál es la promesa que Dios nos ha dado, cuál es la esperanza que Dios nos ha conseguido. Y no solamente eso, sino que tenemos grandes riquezas. En la expresión, cuando Pablo dice para que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, tiene dos sentidos. En primera instancia, que nosotros somos posesión de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Somos su riqueza. No porque en nosotros mismos hay un gran valor. Dios colocó el valor en nosotros mediante la obra de Cristo. Pero somos la riqueza de Dios. Somos un don preciado para Él. Y eso debemos entenderlo porque su amor ha sido derramado por medio de su Santo Espíritu en nosotros. En nosotros. Y nuestro entendimiento debe ser iluminado para que comprendamos en primera instancia que somos propiedad de Dios. Y Él nos estima grandemente. Y al ser propiedad de Dios, somos coherederos con Cristo. Mire eso. Y tenemos muchos privilegios, los cuales la Biblia expresa y debemos siempre estar pendientes de Él. Y no solo eso, sino que se nos dice de que
nuestras mentes deben ser iluminadas para comprender la supereminente grandeza de su poder. Y lo que va a hacer Pablo es que en los versículos siguientes va a ilustrarnos cómo ese poder ha sido manifestado. Ha sido manifestado ese poder mediante la resurrección de Cristo. Es lo que nos dice. Cristo fue levantado. ¿Y cuál se manifestó cuando Cristo fue qué? Levantado en medio de los muertos. Ese poder también se manifestó en la ascensión de Cristo. Es decir, cuando Cristo fue llevado a la gloria del Padre y se sentó a su diestra. Y ese poder ha de ser manifestado cuando Cristo venga por segunda vez y tome a su iglesia, ¿cierto? Y le dé toda su plenitud. Así que fíjense lo que Dios nos dice. No solamente nos dice de que tenemos una esperanza de que Él nos ha dado grandes riquezas, sino que nos ha dado el poder, un poder maravilloso, que ya lo hemos visto en acción, para que vivamos conforme a sus propósitos. Y recordemos que lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, que nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado, ¿cierto?, no son milicias carnales, sino que son poderosas para destruir cualquier tipo de fortalezas. Así que si experimentamos sufrimiento, dolor, cualquier tipo de preocupación, problema, angustia en esta vida, debemos siempre confiar en Dios, porque Él nos ha equipado con la fuerza necesaria para que en todas estas cosas seamos ¿qué? Vencedores. Y vencedores para darle la gloria a Él y solamente. Pero la iglesia debe orar por estas cosas, porque esto es lo que hace un corazón bendecido. Un corazón bendecido. Hermanos, que Dios nos permite en todo momento ser hombres y mujeres de oración. Que si algo procuramos en esta vida sea ¿qué? Orar. Y si en algo invertamos nuestro tiempo, sea estar siempre en nuestra habitación suplicando y orando en la presencia de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oremos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias Señor por tu instrucción. Te pedimos, oh Dios, que hagas de nosotros hombres y mujeres diligentes en orar. Que continuamente, Señor, podemos entrar a nuestra recámara y estar largas horas contigo, conociéndote, admirándote, pero también suplicando y rogando por tu pueblo, por nuestros hermanos, por tu iglesia. Te lo pedimos, oh Padre, que hagas de nosotros hombres y mujeres entregados a ti de manera más ferviente y diligente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.